Televisa presenta. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Nada Personal. Es un gusto saludarle esta mañana de sábado. Le tenemos pues varios temas importantes de los que se han desarrollado como siempre en la semana aquí en el estado de Coahuila. Y vamos a empezar esta mañana con la violencia que se ha generado en la capital del estado de Coahuila, en Saltillo. Bueno, ya van varias semanas que se han estado registrando pues una serie de enfrentamientos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada. También han tenido encuentros con los militares, con gente de la fiscalía. Y bueno, pues esto tiene diversas opiniones. Hay quienes están a favor de que el gobierno del estado también le entre a esta lucha contra la delincuencia organizada. Hay quienes no lo apoyan. Y bueno, precisamente esta mañana vamos a tratar estos temas. Antes saludo a mi compañera Liliana Delgado. Hola Omar, buenos días. Arturo Luis, ¿qué tal? Buenos días a todos. Arturo González. Buenos días a todos. Y Luis Guillermo. Buenos días, ¿qué tal? Pues sin más, vamos a pedirles su opinión al respecto. ¿Qué creen que esté sucediendo? ¿Cuál es la percepción que ustedes han tenido o que les han comentado en estas últimas semanas? Liliana. Fíjate que a mí de alguna manera me impactan en 3 puntos. Que se dé en la capital del estado, cuando había permanecido prácticamente en la tranquilidad durante los últimos 4 o 5 años, que es cuando inicia el tema de la guerra contra el narcotráfico. El que se dé en la capital del estado, yo creo que generará varias respuestas, obviamente de la ciudadanía y sobre todo porque vive ahí el gobernador del estado. Van a generar diversas reacciones y diversas peticiones, tanto de la ciudadanía en general como de los empresarios, quienes ya se manifestaron, ya dijeron que les está afectando en cuestiones ya de negocios, de visitas, de atracción también de industria. Y no será poca cosa, a diferencia de lo que pasa en la laguna, el que pasa ya en la capital del estado generará diversas opiniones que pondrá el tema, que ya lo es importante el tema de seguridad, pero generará diferentes perspectivas. Y en este momento se está viviendo exactamente lo que se vivió hace años aquí en Torreón, en la capital del estado. Hay psicosis, hay llamadas falsas, hay, bueno, temor entre la comunidad de los saltillenses, porque, bueno, pues ahora sí que ellos no están acostumbrados a esto, que aquí ya, pues hasta cierta manera, pues ya nos acostumbramos. Sí, bueno, malamente. Y bueno, ahora, pues ¿qué va a pasar, no? Porque como tú le dices, la olla de presión estuvo mantenida, y es donde hay más número de policías, por lo menos del gobierno del estado, ahí se concentra la mayor parte de este personal. Aquí el detalle también que hay que analizar es que por espacio de 4 o 5 años, únicamente La Laguna, particularmente Torreón, se puede decir como el foco rojo del estado de Coahuila. Hoy estamos hablando de Saltillo, la capital del estado, y de Piedras Negras. No hay que perder de vista de que un día está habiendo balacera y otro también. Entonces, vaya, las imágenes ya no nos hablan de que únicamente Torreón es una isla, sino el problema del crimen organizado, que obviamente lo sabíamos, pero ya se desató la violencia en todo el estado. Por otra parte, está también el impacto de una sociedad que, como dice Omar, no estaba acostumbrada y que está viviendo una realidad que por desgracia los laguneros ya llevamos varios años viviendo, y las imágenes de esta semana de los jugadores de los Zaraperos de Saltillo son impactantes y te remiten obligadamente a lo que pasó en el TCM. Ayer Alejandra Sota, vocero del gobierno federal en temas de seguridad, fue muy contundente. Dice, la inseguridad que se está viviendo actualmente en Coahuila es generada por la corrupción que hubo en el estado. Dice, falta de institucionalidad en el estado y ahí están las consecuencias. Obviamente es una declaración que también te remite a los casos que se han ido develando en las últimas semanas, el hermano de las detenciones. Exactamente, el hermano de Jesús Torres Charles, que obviamente Alejandra Sota también habría que matizar la declaración, porque también por funcionarios, los tiempos, ¿no? Y funcionarios federales. Claro, no hay que perder de vista que también los funcionarios federales han sido detenidos. Contando a los del ejército son la mayoría. Exactamente. Pero bueno, hay que ver también el rango de cada uno de los funcionarios, ¿no? Estamos hablando en el caso de la federación, bueno, de una subdelegada de la PGR, de 16 militares, uno de ellos de rango alto, que al parecer está en el Estado Mayor en Saltillo, y bueno, estamos en el caso del gobierno del estado, estamos hablando de exfiscales, ¿no? Gente que operaba grupos especiales, ¿no?
como es el caso del hermano del gobernador, bueno, que dicen que él tenía otro... Del fiscal, perdón, Charles. el hermano del fiscal, pero bueno, ellos dicen que tenía otro cargo, que tenía a su cargo una como consejería jurídica o algo así. En salud, algo nada así, que ¿no? ver, ¿verdad? Pero bueno, hay testimonios, hay alguna documentación que hablan de que él controlaba algunos grupos especiales dentro de la fiscalía. Aquí lo importante es ver el discurso que ha manejado el gobernador Rubén Moreira en los últimos días respecto a la violencia en Saltillo. Él habla de que se está llegando al tope, pero me llama mucho la atención que no veo en su discurso un análisis muy profundo. Es más, no veo un análisis profundo, dejémoslo así, como si de pronto la violencia se hubiera generado de forma espontánea en la capital, hubiera alcanzado a la capital del estado. Hay que recordarle al gobernador, como decía hace un momento Luis Guillermo, la violencia en Coahuila, aunque no precisamente en Saltillo, tiene desde 2007, si nos enfocamos en el caso de la laguna de Coahuila, ¿no? Bueno, de la laguna en general. A eso me refiero con estuvo contenida como olla de presión, porque no estaba exenta la capital. No, y hay que recordar que en 2011, el año pasado, empezaron a darse cada vez con mayor frecuencia los enfrentamientos y este tipo de incursiones que se están haciendo en las calles, en algunos lugares de Saltillo, que coincidió de alguna manera, coincidió con la salida de Humberto Moreira de la gubernatura, de hecho, licencia para irse precisamente. De hecho hay que recordar que la peor balacera que había sufrido Saltillo fue el día que tomó protesta. Estábamos en Querétaro justamente cuando salió la noticia, el 4 de marzo pasado, ¿no? Fue el 4 de marzo cuando se corrió en los pasillos ahí justo en la toma de protesta cuando había habido una balacera. Y que recordemos que el estado de Coahuila, vamos a decir, estaba solo porque todo el gabinete había viajado a Querétaro a apoyar a Humberto Moreira. Ese día la rueda de prensa se hizo en una noche ya tarde porque fue hasta que todos regresaron de Querétaro porque estaban ahí en la toma de protesta que salieron a dar la cara y a hablar de lo que estaba sucediendo ahí en la capital. Entonces es importante que las autoridades, el gobernador, revise cuál fue la situación, cuál ha sido la situación en los últimos años de la inseguridad en el estado y no nada más se quede con lo que está pasando ahorita, porque tal parece que ahorita como ya toca a la capital, adquiere otra relevancia para él y se mueve a pedir apoyos. Es que no es lo mismo que sucede en la capital, justo donde están ahí los poderes, ¿no? Y el mensaje que da y donde vives, ¿no? Alejandra Sota, la vocera del gobierno federal, se me hace muy importante porque lo da previo a una reunión que estaba pactada el jueves para que platicaran Alejandro Poiré, el secretario de Gobernación, y Rubén Moreira, el gobernador, que a fin de cuentas no asistió el gobernador, fue Miguel Ángel Riquelme, el secretario de Gobierno. Bueno, y lo que también dijo el gobernador es que es por una pugna creo que mencionó 3 grupos de la delincuencia organizada. Lo dijo el secretario de Gobierno también. Nada más que el mensaje de Alejandra Sota se me hace interesante porque lo atribuye a una debilidad institucional. Sí, así es. ¿Sí? Y sale el mensaje cuando el gobernador está en su discurso de que estamos al tope, con un discurso poco profundo en su análisis, y como que viene el gobierno federal a decirle, mira, espérate, no es así. La situación es de hace años, ¿no? O sea, no es una situación nueva, esto se viene gestando desde hace varios años, y atribuye también la complicidad de autoridades de los dos niveles de gobierno, en el caso de la Federación y el gobierno del Estado, a lo que está sucediendo. Que tampoco está descubriendo el hilo negro, ¿eh? No está descubriendo el hilo negro, pero pone al menos que lo diga es diferente, que lo diga es diferente, ¿no? Por lo menos pone sobre la mesa la situación. Pues parece que el gobierno federal ya se está defendiendo, porque antes todos los gobernadores decían, es que es problema federal, y no había quien viniera a dar la cara, pero, decir, o poner a cada quien en su lugar. Y últimamente tal vez que puede influir, que es el periodo electoral, que ahora sí están sacando las uñas a decir, es por este, tal vez, quítale el tal vez, ¿no? Electoral. Pero sobre todo Alejandra Sota lo que viene a hacer es lo que habíamos comentado aquí en una de estas mesas, a recordarle a Rubén que no se puede negar la historia, porque el discurso de del gobernador Rubén Moreira pareciera que es a partir de ahorita estamos atacando al grupo
del crimen organizado. Dice, la inseguridad está a tope como consecuencia de que lo estamos atacando, que es un discurso que te revela que durante los años anteriores entonces no se combatió. Exacto. Sí, no, pero va más en el tenor del propio gobernador de querer echarle tierra, y me refiero a ocultarlo, lo que pasó con el gobierno de su hermano. A fin de cuentas, los dos grandes problemas que tiene ahorita el gobierno estatal son la deuda y la inseguridad. Ambos heredados por los dos en donde hay en los dos una gran responsabilidad de funcionarios, de altos funcionarios, quizá los más importantes de la administración de Humberto Moreira, como es el caso de Javier Villarreal, con un poder enorme en el SATEC, y el caso de Jesús Torre Charles, con un poder enorme también en la Fiscalía, que hay que recordar que fusionaron el área operativa y el área de investigación en un mismo Yo dos puntos. Me sorprenden las declaraciones en el sentido de que pone fechas, señala aproximadamente 3 años para que empiece a disminuir el tema de la violencia. Y la parte de que apoya la estrategia que está utilizando el gobierno federal y obviamente tiene aparentemente mejor relación o coordinación. Qué curioso, es parte de la esquizofrenia priista de estos tiempos, porque por una parte sale el candidato Peña Nieto a gritar que estamos en un sexenio de muerte, en una estrategia fallida de parte del gobierno federal, cuando los gobernadores piden a gritos el apoyo del gobierno federal. De fuerzas federales. Y aparte que piden a gritos el apoyo, respaldan la lucha que está llevando doble discurso. Entonces hay una esquizofrenia ahí, hay una pero situación... sí hay un hecho de que Rubén está, al menos en estos primeros 100 días, teniendo una mejor relación con el gobierno del Estado. Es precisamente lo que les decía. Yo creo antes, porque con el gobierno federal, todos perdón. atacaban al gobierno federal. Era la tónica, ¿no? Porque no le queda de otra, no le queda de otra. No funcionó la estrategia pasada. Tiene que ponerse en coordinación. Porque bueno, también la ciudadanía sabe que no es solo culpa del gobierno federal, que hay gente infiltrada en los gobiernos estatales y que son competencia de los todos. municipales, y que de ahí parte todo el problema. Y precisamente hablando de la ciudadanía, tenemos algunos sondeos de lo que opinan respecto a esta estrategia que se está siguiendo en este momento en Coahuila. Si se ha resuelto en Tijuana y en Ciudad Juárez ha bajado, porque aquí no, ¿verdad? Ahora sí que se acostumbra uno, ¿verdad? Que sigan capacitando a las policías, militarizando, así como lo hicieron en Ciudad Juárez, que los mandaron a cursos militarizados. Pues mira, es muy bueno continuar luchando, ¿no?, contra la delincuencia. Pues creo que principalmente la denuncia, ¿no?, en cuestión de nosotros los ciudadanos, ayudar un poco a las autoridades. Para eso existe el programa de denuncia anónima. La manera que está haciendo, no sé si es la adecuada, pero pues obviamente algo tiene que hacer, ¿no? Porque sí está muy fea. De hecho, a mí hace 15 días me robaron mi camioneta. Las penas, las penas fueran más estrictas, porque ya cualquiera se le hace fácil matar, cualquiera se le hace fácil robar. Robo, huyo y me voy, me burlo de la gente que le hice el mal. Yo creo que la estrategia pues es un poquito equivocada, no un poquito, mucho, porque realmente nosotros como ciudadanos somos los que la estamos viviendo, que deben de invertir más dinero, más recursos en escuelas, en empleos, que aplicarlo, ¿verdad?, en comprar armas, atacar el crimen por medio violento. Opiniones ciudadanas, bueno, que reflejan lo que se siente en las calles, el ciudadano el termómetro común, de las calles. Hablan de hacer por ellos su parte también. Hay unos que reconocen hay que hacer la denuncia anónima de lo que estamos viviendo cada quien en su sector, más inversión en cuanto a capacitación y equipo. Bueno, son parte de... Y como dicen los gobernantes, reestructurar el tejido social, ¿no? Y es parte de nuestra responsabilidad. Pero bueno, son parte de las tareas que le tocan hacer a los gobiernos, y bueno, que el ciudadano está manifestando que sí hace falta esto. Para concluir, fíjate nada más algo de las balaceras de Saltillo, un fenómeno que se dio en Twitter y que creí que era positivo, o a lo mejor fue positivo en los primeros días, después de la balacera del jueves, donde los salaperos de Saltillo están estas imágenes, fue hashtag yo creo en Saltillo. Y muchos ciudadanos empezaron a mandar mensajes en Twitter diciendo yo creo en mi ciudad porque es hermoso, yo creo en mi ciudad porque me da trabajo. Eso se me hizo muy positivo, fue una respuesta muy padre de los ciudadanos. Lo criticable es que al día siguiente suben un video en YouTube con una canción de yo creo en Saltillo. No tengo las pruebas obviamente, pero pareciera
que ya estuvo también ahí metido el gobierno, porque el video son con puras fotografías. De acciones. No, son puras fotografías de connotados priistas. Es la canción de Yo Creo en Saltillo y sale la fotografía de Hilda Flores Escalera, de Jerico Abramo. Entonces vaya, algo que a lo mejor fue espontáneo en las redes sociales, al otro día ya fue secuestrado totalmente. Qué raro que suceda eso. Yo creo que también en la participación ciudadana y obviamente en que se tome en cuenta la capital, pero que no se vaya a olvidar ni la laguna ni el norte del estado. Así es, en Piedras Negras también hay problemas, Arturo. De lo que comenta Luis, sí es interesante lo que ocurrió en Saltillo con la manifestación espontánea de los ciudadanos, en el Yo Creo en Saltillo, pero bueno, también hay que ver cómo se traduce en la realidad. Porque una cosa es nada más decir, yo creo en Saltillo, yo creo en la laguna, bueno, ¿qué hacemos? Los ciudadanos. Los ciudadanos para, y el gobierno obviamente, para rescatar a nuestra región, por una parte, y por la otra, también que el gobierno del estado tiene que entender, y está en su momento el gobernador Rubén Moreira, de saber que el no atender los problemas que ocurren en otras partes del estado, tarde o temprano van a llegar a repercutir en la capital. Que a lo mejor eso lo debería también aprender Jorge Herrera, que se le olvida la laguna de Durango. Sí, con esto nos quedamos en este tema, vamos a ir nosotros a un corte comercial y volvemos aquí a Nada Personal. Estamos de regreso en Nada Personal y hace algunos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo que interpuso Coparmex, bueno, fueron 7 amparos, perdón, los que interpuso Coparmex para que el impuesto sobre nóminas no sea utilizado para pagar la deuda de Coahuila. Hay que recordar que bueno, no se está pagando con ese dinero, pero sí quedó como garantía de que en caso de que no se cumpla con los pagos, pues estos recursos se van a utilizar para pagar la deuda. Y precisamente pues esto es algo que la Coparmex ha venido mencionando durante mucho tiempo, los identifican con un grupo político, y bueno, pues ahí es donde ya entra el gobierno del estado a defenderse, que esto es político, que es por periodo electoral, y bueno, pues es parte de eso, pero también, pues ya que lo atraiga la Suprema Corte de Justicia, pues ya te da otro nivel en cuanto tónica, ¿no? a la confianza que le puedes dar a esta organización, porque está solicitando algo que pues por derecho es legítimo, ¿no?, de cada uno de los empresarios. ¿Qué opinas sobre esto? Habría que hacer un poco de historia del caso. Los empresarios laguneros presentan el recurso de amparo ante juzgados federales en los de distrito. Sí, en septiembre, y lo rechazan creo que el 29 de septiembre, pero sin haberlo revisado. Es cuando se pasa a la Suprema Corte y se le solicita que ejerza su facultad de atracción para ver si proceden, pero sobre todo si los empresarios son, si tienen incidencia jurídica o si tienen alguna responsabilidad jurídica en esto, o sea, si pueden hacer si pueden presentar los amparos, ¿no? Si tienen interés jurídico, ¿no? La Suprema Corte lo que hace es atraer los 7 amparos y dice sí procede, y lo llama incluso bajo el adjetivo de trascendencia excepcional, porque consideran que se trata de un ciudadano que a través de sus impuestos está exigiendo una aplicación específica, o está impugnando más bien la utilización de esos recursos para un fin específico. O sea, se le hace relevante a la Corte, según lo que establecieron los ministros en su dictamen, es que sí hay una trascendencia, porque tenemos que ver si un ciudadano puede impugnar la utilización que hace un gobierno de los recursos que tiene a través de los impuestos. Eso es lo importante. Ahora, la Suprema Corte no va a resolver de fondo el juicio. Lo que va a hacer es nada más, si tienen interés jurídico, se lo regresa a los juzgados, y el juzgado es el que va a tener que revisar ahora sí el caso, porque en un principio lo había rechazado de primera instancia, y le dice, sabes que sí procede, revísalo, y ahora sí se va a tener que dar un fallo, e incluso el gobierno del estado tendría que presentar sus
su parte, sus pruebas, sus argumentos para decir si procede o no procede, pero ahí la Corte se lo va a tener que pasar a los jueces. ¿Cuál será el motivo del desinterés de primera mano de un juzgado de distrito de no querer atender este amparo, Luis? Bueno, no quererlo atender y ni siquiera revisarlo, que finalmente ahí también lo que te deja entrever es el poder que tiene el gobierno del estado, no solo de Coahuila, sino en cualquier parte del país, donde incluso a los jueces no les interesa revisar este tipo de... Bueno, pero estos jueces eran federales, ¿eh? Sí, por eso. Sí, pero finalmente están aquí en la localidad. Aquí viven, exactamente. Deberían de mandarse los casos a otro lado, ¿no? Finalmente aquí están. Y todo lo tienes que ver también como ahora sí que relaciones públicas de cierta manera. Lo importante, tú decías, bueno, se ha vinculado mucho, sobre todo el gobierno municipal, a Coparmex con el PAN. A lo mejor más que Coparmex, pues es la figura de Víctor Alducin. Pero sin duda, la cuestión esta de que la Corte vaya a revisar el caso es por demás importante. Y sobre todo refleja el interés, pongámosle el nombre de que quiera, de la iniciativa privada, cualquier cámara. Es importante que estén vigilando cómo se manejan los recursos, porque normalmente no se hacía. Entonces, a mí se me hace muy importante y que puede crear un parteaguas sobre si nosotros como ciudadanos podemos decir dónde se deben de manejar, cómo se deben de destinar. Porque estamos acostumbrados, y lo hemos visto en las reuniones del Comité del Impuesto sobre Nómina, llegan sin agenda. Llegan sin agenda, sin pero propuestas. Los empresarios cuando están ahí en corto del gobierno del estado, los representantes no reclaman nada. Ya después vienen a los medios, gritan y demás. Finalmente, aquí sí hay una congresia de Coparmex, y hay que decirlo, que ha tenido el dedo en el renglón y no lo ha quitado. Y no lo ha quitado. A mí me parecen dos puntos interesantes en esto mismo. Son pocos empresarios para el dinero o la cantidad de empresarios que se supone que hay y que pudieran haberse inconformado. Eso por un lado, y se me hace que es obligatoria la responsabilidad de los ciudadanos el estar vigilantes de qué se va a hacer con el dinero, de los impuestos, y en este caso del impuesto sobre nómina, y sobre todo en este tema de la deuda, ¿no? Que aparte ya sabemos que por lo menos está en la mesa que fue contraída con papeles falsos y en todo oscuro. Entonces es responsabilidad del ciudadano, y en este caso de los empresarios, estar dándole seguimiento. O sea, yo no sé por qué quedará la duda de si tiene o no interés jurídico y todas esas cuestiones legales que nada más complican las cosas. Precisamente este juicio va a dar pie, dependiendo de cómo se resuelva, si un ciudadano puede tener el poder legal, si va a tener el poder legal ¿Que no debiera? de impugnar lo que se hace con los impuestos. Pues imagínate. Porque hasta ahorita es una atribución exclusiva del gobierno. El gobernante llega y dice, yo voy a hacer este puente y voy a hacer decido yo qué hacer. Dice, espérame, pero ¿por qué vas a hacer ese puente? ¿Y por qué lo vas a hacer ahí? ¿Y por qué vas a gastar esos recursos? Se supone que esa es la autoridad, para eso la elegiste, para que él decida por ti respecto a pero en base a qué. Pero vemos pequeños ejemplos, Omar, como el puente peatonal que se necesita ahí por donde está Plaza Jumbo. Bueno, los ciudadanos, miles de ciudadanos. Ahí sí no es problema del municipio. Por eso, pero debieran resolverse. Se amparó para que no lo construyeran en su terreno. Pero debieran resolverse. Y es legítimo del particular, que a lo mejor el municipio podría decir, bueno, pues te voy a expropiar el terreno y se acabó el problema. O lo pongo a media cuadra. Pues sí, pero va un poco más allá. Lo que pasa es que los planes actualmente de obras se establecen de acuerdo al interés exclusivo del gobernante. Claro. ¿Sí? Y luego ya vemos que de pronto terminan contratándoles obras a empresarios o a empresas. Amigos, que pues no están por eso a veces los empresarios no dicen nada. Sí. Bueno, sucedió también con el caso del auditorio municipal, no recuerdo el nombre del empresario, pero Mario Lozoya. Mario Lozoya, que estaba en Canacintra. En Canacintra, sí. Pues incidiendo y señalando en las obras del municipio, y como que dijeron, bueno, ya te vamos a dar la obra del auditorio municipal, y entonces Mario Lozoya ya no habló. Bueno, ya no es el de Canacintra, el detalle que ha pasado. Pues sí, pero no, o sea, es el de haga obras, compadre, y salpique, ¿no? El detalle es que la iniciativa lagunera, la iniciativa privada de la laguna ha perdido mucho poder comparada a hace 10, 15 años. Sí. Yo creo que podríamos poner un parteaguas la historia del DBR para acá, cuando simplemente ahí se evidenció la división de las cámaras empresariales, que solo en ese entonces, por ejemplo, el Consejo Lagunero de Iniciativa Privada lo comandaba Toño Juan Marcos. Ahorita, ¿dónde está Toño Juan Marcos?
Canacintra también apoyaba el DBR, que ahorita ya está tirado, y la única que también en ese entonces ponía el dedo en el renglón era la Coparmex. Pero finalmente, y Moreira todavía fue más listo, y el municipio, ¿no? Humberto. Cuando se crea, Humberto Moreira, perdón, cuando se crean dos grupos, se divide el CLIP y se crea ese, divide y vencerás. Entonces vaya, la iniciativa privada de la Laguna, y la Laguna, hablo también de la Laguna de Durango, no es la que era hace 10, 15 años, no se está vigilando cómo se utilizan los recursos, se apoyan proyectos de obra que únicamente sirven, todos los gobernantes de Coahuila y de cualquier parte del país van a querer construir puentes, porque finalmente son los que lucen, exactamente. Bueno, y volviendo al tema del amparo, lo que pasa es que a la Coparmex la excluyeron del comité del impuesto sobre nómina porque dicen que no tiene... Bueno, como tú no estás aportando dinero porque estás amparado, entonces no tienes derecho a estar en un comité para decidir... A lo mejor no con voto, pero sí con voz. ¿En qué se va a gastar este dinero? ¿No? Porque para empezar, tú no le estás metiendo lana porque estás amparado, entonces... Tú, Coparmex, te vas fuera. Te quedaste fuera, qué pena, pero pues es que no estás pagando también impuestos. Ahí entonces eso se debería de regular, ¿no? No, bueno, ahí pues a fin de cuentas el comité quién lo integra, ¿no? O sea, quién es el que tiene la voz pues cantante, ¿no? Estado, exactamente, ¿no? Entonces es una concesión que hizo el gobierno del estado en su momento con los empresarios para que pudieran participar, entre comillas, en la decisión, la toma de decisiones de la construcción de obra. Pero fíjate que decía, en ese mismo sentido decía Miguel Riquelme, ya los empresarios saben lo que quieren, ya tienen la lista de obras que quieren, y en la reunión empiezan los empresarios a decir, si no nos fijan fecha de reunión, la hacemos solos y decidimos solos. Se hace la reunión y no hay temas. Entonces, ¿dónde está? Es lo que decía Luis, pues ya llegan muy calladitos, no hay temas. y ya ahí de frente no se atreven a decir las cosas. No hay proyectos de obra. No hay proyectos. A esa reunión llega el Estado sin proyectos y también la iniciativa privada. Y para manera de conclusión de este tema, es positivo que la Corte lo traiga. Yo creo que puede ser un parteaguas. No solo para Coahuila. No, exactamente, no solo para Coahuila. Es muy importante recalcar que la Corte no va a emitir un fallo. Si procede, se va a regresar. ¿Seguirán presionados los jueces? Bueno, pero ya el hecho de que la Corte... Ya ahorita el tema está... Ya es nacional. Ya es nacional y va a haber muchos ojos puestos en esos juicios. Entonces ya no va a ser tan fácil desechar, ¿no? Que sería lo positivo, o lo más positivo en este caso en particular. Si la megadeuda ya era un tema nacional, ahora que la Corte lo traiga, todavía más. Cobra mayor relevancia. Sí, de acuerdo con lo que dice Luis, nada más en lo de que se comentaba de los empresarios y la división que hay. Bueno, eso es en parte de los empresarios visibles, ¿no? Hay que también especificarlo, porque los líderes empresariales no necesariamente son los dueños del gran capital de la laguna. Los dueños del gran capital muchas veces no aparecen y actúan de otras formas, y ellos tienen sus propios mecanismos de relación política y pública, ¿no? Y no necesariamente se ve lo que hacen ellos. Acá nos estamos circunscribiendo exclusivamente a las cámaras, a los que dan la cara. De nivel medio, ¿no? Sí, y me refiero, y en la cuestión de los amparos, pues obviamente yo creo que se puede sentar un precedente interesante en donde por primera vez desde la vía legal un ciudadano puede impugnar qué se hace con el dinero que aporta a través y que cuando regrese el juzgado de distrito, bueno, pues estos se encarguen de hacer lo propio y de liberarlo como debe de ser, ¿no? Sin compromisos y sin ir más allá de tratar de quedar bien con el gobierno, ¿no? Muy bien, nos vamos a un corte comercial y volvemos a Nada Personal. De regreso a Nada Personal. Hace unos días también salieron a dar una rueda de prensa el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos, salió el tesorero Pablo Chávez, el contralor, bueno, hasta el director de Obras Públicas, que dice que sí trabaja, a decir pues que el municipio tiene muchas áreas de oportunidad. Y que tiene muchas áreas de oportunidad y que tiene solo una deuda de 468 millones de pesos. 400 millones. Perdón. El municipio dice que son 368 millones, cuando la síndico de minoría, Natalia Virgil, había dicho que eran más de 400 millones o una cifra un poquito superior. Sí, dio una cifra para finales del año de 499 y dice que al 29 de febrero fueron 400 millones. 400 millones, entonces, pues prácticamente hicieron una rueda de prensa para decir que deben 32 millones de pesos menos de los que dice la síndico, que para esta cantidad de números, pues realmente
pues no es tanta la diferencia ahí, pues ya cuando tenemos una mega deuda, ¿no? Bueno, entonces, aquí, bueno, el alcalde sale a decir, no, pues es que aquí estamos transparentando los recursos y que vamos a, ahora sí, a decir dónde está el dinero. Y bueno, pues esto se ha dicho siempre, entonces, ¿qué opinas? Bueno, que incluso no se había dicho, que yo creo que es lo importante de esta reunión. Es lo más rescatable. Siempre había dicho que estaba en el internet. No, pero no, realmente nunca funciona. Nunca funciona. Lo que acaban de decir que lo van a publicar ya mes con mes. No lo había dicho Lalo, no lo había dicho el alcalde Eduardo Olmos. A mí me llama la atención por qué se tardaron tanto en salir. Vaya, hablando de un juego político, que eso lo tienes que ver en el campo de la política también, ¿por qué el alcalde no salió a aclarar? Son 32, son 20, vaya. No se tardó 2 años en salir a aclarar todos los goles que les estaba anotando la síndica Natalia Virgil. Hay que decirlo así, sí, hay que decirlo así. Una mayoría de regidores priistas no podían controlar a la síndica que los traía vueltos locos. No sé por qué, a qué se debió, tal vez por el proceso electoral. También ahí ves la calidad de los regidores. Bueno, pero tal vez por el proceso electoral, tal vez porque a esto súmale los cuestionamientos de la Coparmex, el alcalde ya sale a dar la cara. 2 años se tardaron en decir que los iban a publicar mensualmente. Vaya, para mí, más allá de la diferencia, porque en el papel luce que no es tanto, 32 millones comparado a también a la megadeuda, como dices, yo la nota la pondría en que salga el alcalde a aclarar ya todas estas dudas y a fomentar, vamos a llamarlo así, la transparencia. Hay que ver cómo sucede. Curiosamente lo hace cuando el gobernador Rubén Moreira también acaba de anunciar que mensualmente va a estar publicando los estados financieros de ingresos y egresos estatales, ¿no? Que incluso Natalia hace la declaración, ¿no? Natalia Virgil dice, no sé por qué este cambio de actitud del municipio, si será también para seguir la línea del gobierno del Estado. Pues al parecer los primeros 2 años el alcalde de Torreón pues nadó de muertito, el oscurantismo. Ahí, Mira, muy de bajo la perfil, verdad es que parece y que ahora es la primera vez que, como dices tú, sale a decir algo contundente, porque realmente en su administración, ni siquiera en su informe de gobierno, ambas administraciones parece que están respondiendo bajo la presión, bien, ¿no? Cuando debiera ser un acto natural de un gobierno estar transparentando cada una de sus funciones, pero están siendo reactivos de acuerdo a lo que se les están presentando en el camino. Las dos, tanto el gobierno estatal como el gobierno municipal. Esto ya debería ser un acto natural y apenas están respondiendo, y ambos, pues, los mandatarios salen a dar la cara. De un gobierno gris en Torreón, que pues no hemos visto como prácticamente pues nada, el gobernador lleva meses, ¿no? De cuando hubo la helada que anduvieron cortando árboles y recogiéndolos y que se les hizo un problema los centros de acopio. Yo creo que dos asuntos que se le pueden reconocer a la administración de Eduardo Olmos, que no necesariamente son idea de él ni estructurados por él, es el asunto de la seguridad, en donde Adelaido ha pues enmendado en cierta medida todo lo que deshizo y los problemas que dejó Viviano Villa, el anterior director de Seguridad Pública, y bueno, obviamente con todos sus asegúnes, pero al menos bueno, ha tenido un desempeño un poco mejor, vamos a decir, por encima del promedio de los demás directores, ¿no? Y por otro, el asunto de la instalación de los filtros contra arsénico, que tampoco fue una propuesta de él, también fue una postura reactiva, ¿sí? Porque el problema es, ya lo tenían ahí, cuando se dan a conocer las cifras y los pozos que rebasan la norma de contenido de arsénico, es cuando decían, no, pues hay que hacer algo, se valen del apoyo del gobierno federal a través del INTA, quienes recomienden todos. Entonces, esos dos asuntos van caminando. ¿Sí? Es prácticamente lo único que se le sí, son dos. Ahora, en la cuestión de la transparencia, como tú dices, Liliana... ¿Qué les pasa si vamos a tener una gran plaza y una presidencia municipal nueva? En el asunto de la transparencia, yo creo que la postura que asume el alcalde... ¿Por qué te da risa? Porque lo hacen como si fuera una graciosa concesión a la ciudadanía. Casi está bien, ya no estoy molestando, sí, vamos a publicarlo. Como tú dices, es una obligación. Y si ellos quieren la confianza del ciudadano, que se la pasan pidiéndola para todo, pues empieza por transparentar el ejercicio de los recursos, ¿no? Entonces, por responsabilidad lo tiene que hacer. Ahora, si no lo quieres hacer por responsabilidad, porque la responsabilidad, por lo visto en los políticos, no es algo que se les dé mucho, pues hazlo por estrategia política. Claro, ¿sí? Claro. Desarma a tus críticos mostrando con transparencia anticipadamente y no reactivamente. Que retomando esto que dice Arturo, vamos a ver, el término de estrategia política, a mí me gustaría en estos 2 años
haber visto más al alcalde Eduardo Olmos, como lo vimos en esta rueda de prensa. Porque finalmente llega el alcalde, se siente y dice, estas son las cifras, concedámonos el beneficio de la duda que estén correctas o sean las de Natalia, pero sale el alcalde a solucionar el problema. Porque mucho del problema de los que hemos sufrido en este municipio de Torreón es que todos los directores han estado sueltos. Sí. Todos los directores han estado sueltos. Pero yo no me atrevería a decir si es falta de liderazgo o falta de interés, porque cuando... No, bueno, ya bueno, si me lo pones por falta de interés, imagínate. Es que no lo sé, honestamente no lo sé, porque cuando sale Eduardo Olmos y se sienta así, y en otros tipos de actividades también, con cuestiones de la policía, que también llega y se siente, es como que de repente dice, me voy a sentar y quiero hacer esto. Pues otro claro ejemplo es cuando hacen estos días ciudadanos, ¿qué día es? El martes. Nunca va a haber. Rescate tu colonia, nunca va el alcalde. Y por lo tanto, pues los directores mucho menos se paran ahí. Que recordar... el día que va el alcalde es el día que van los directores. Una vez este año. Hay que recordar cómo llega también Eduardo Olmos a la presidencia de Torreón. O sea, llega impulsado desde el gobierno del estado, prácticamente como el hijo pródigo de la anterior administración. De la administración de Humberto Moreira. Recordaremos que los primeros meses del alcalde en Torreón, pues prácticamente eran los primeros meses del gobernador Humberto Moreira en Torreón, donde asumía ya las funciones de entre gobernador-alcalde, ¿no? Y la figura de Eduardo Olmos, pues muy desdibujada y casi a expensas. Segundo plano. ¿Qué pasa? Se va el gobernador Humberto Moreira, no tenemos necesariamente la misma relación del alcalde Eduardo Olmos con Rubén Moreira, no necesariamente tiene que ser la misma, y es cuando empieza el desbarajuste, ¿no? Es cuando vemos... ¿No se acomoda? Que no se acomoda, porque para empezar, ¿cuántos directores fueron en realidad puestos por él? Habría que empezarnos a preguntar, ¿no? Sí. Por ahí. Segundo, ¿cómo esperamos que si hay duda de que haya puesto a todos los directores, pues pueda controlarlos, ¿no? Entonces, como tú dices, sí es cierto, cada quien empieza a jalar por su propia cuenta, pero porque a lo mejor el alcalde desde un principio nunca tuvo el control, ni desde la forma en la que llegó. Entonces nos esperan 2 años igual, los últimos 2, igual como lo están pintando ahorita. Pues mira, yo creo que es falta de liderazgo más que de interés del alcalde, de no jalarle las riendas a su gente, de no estarlo supervisando, porque como bien lo dicen ustedes, cada quien hace lo que mejor le parece, en el caso pero de que hagan, en problemas. Porque hay quienes no hacen nada y siguen cobrando, y tú los ves en los restaurantes, y tú los ves en la grilla, y los ves aquí, y los ves allá, y la chamba, y bueno, pero pues si tu jefe pues no vigila lo que haces, tampoco son unos niños chiquitos, pero pues sí tienes que estar atento a lo que cada uno de sus colaboradores ustedes lo hacen en su trabajo, ustedes tienen a su cargo gente que tienen que estar supervisando, y a lo mejor les dan ciertas concesiones para que ellos desempeñen mejor sus labores, pero en algún momento tú tienes que revisar lo que hacen, porque es responsabilidad tuya, mía, de Liliana, de lo que están haciendo, y eso es lo que no está haciendo. Pero fíjate, la falta de liderazgo dentro de su gabinete también se ha traducido en una falta de liderazgo en el Cabildo, porque hay que ver cuántas reuniones han tenido y qué trabajo están haciendo las comisiones. Bueno, también ¿qué trabajo están haciendo las comisiones del Cabildo? ¿Qué dictámenes están trabajando? ¿Qué propuestas van a presentar en la próxima sesión? Pero es que no hay perfil. Ahí sí si analizamos el perfil, para empezar el perfil del interés ciudadano, el perfil académico. En lo ejecutivo y en lo regulatorio vemos una ausencia de liderazgo, ¿no? Es el más flaco, ausencia ¿verdad? de liderazgo más flaco, la gente más joven, que no necesariamente tienen que ser los menos capaces, pero sí, no hay sensibilidad en el Cabildo, en conjunto, no hay liderazgo, solo, como ustedes dicen, Luz Natalia, que es el contrapeso del gobierno, porque ni los demás regidores del PAN figuran, pero y los del PRI nunca contestan, al parecer como que, pues ahí sí. Déjala que sí. Hay que recordar que inició la administración Luz Natalia, Rodolfo y Marcelo Cofiño, Rodolfo Guarza y Marcelo Cofiño, los habían vuelto locos. Los tres marcaban la agenda. Eran los que y tú ahora sí que sería con una metáfora, pues no podría ser como el América Tijuana, ¿no? Del fin de semana, que no pudieron contra Tijuana de 9 hombres, pues pareciera lo mismo, mayoría priista en el Cabildo, pero 3 panistas los han traído locos. Y yo he sostenido en varias columnas en el periódico que no entiendo por qué el alcalde Eduardo Olmos no ha dado un manotazo para poner orden
a todos los directores. Pues mira, parece que cuando lo quiso hacer, hizo Enroques, pues no, tienes que correr gente para que para que vean, quién es el que manda, ¿no? Y que sientes presente de que si alguien no está haciendo su trabajo, que se vaya, pero no, él cómodamente dice, bueno, a ver, no, pues tú pásate acá y tú ya no te estés peleando con el otro y ahí ya tranquilízate. Es que hay que ver si puede dar ese manotazo, también hay que verlo, porque... O si quiere. No, y si puede, porque ¿cómo puedes tú poner orden en algo que nunca tuvo orden? Sí, sí se puede. El detalle es... O donde no te dejan mandar. Si está viciado de origen la administración, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú como alcalde tengas un cierto control y de pronto puedas tener una distracción y empiece a desordenarse esto, regresas y pones orden. A cuando desde un principio no hubo orden, no se te dejaron tomar las conforme va pasando el tiempo, pues es mucho más difícil. Tiene 2 años, poco menos de 2 años, para tratar de hacer una administración un poco más decorosa. ¿Sí? Hay tiempo para corregir todavía. Tiene tiempo. Tiene mucho tiempo para corregir. El apoyo del gobierno del Estado por cuestión financiera y por las relaciones como se tejieron políticamente con su hermano, con el hermano del gobernador Humberto Moreira y con Lalo Olmos, le exigen ahora al alcalde asumir una postura más protagónica en la ciudad, porque ya no va a tener el respaldo que tuvo con Humberto Moreira, que le pudo, pues poco o mucho respaldo que le pudo dar Humberto Moreira. Ahora con Rubén, por cuestiones de que tienen un desorden en la casa, en Saltillo, porque tienen el problema financiero, porque Rubén tiene ahorita otros intereses y porque no necesariamente está vinculado de la misma manera jugando en la política, de la misma manera con el alcalde, pues el alcalde tiene que asumir un papel más protagónico y en realidad convertirse en aquella frase que se usaba mucho en términos periodísticos, jefe de la comuna, no sé si se acuerdan. Sí, pero más allá que el respaldo de Humberto, ahorita Eduardo va a estar obligado, teniendo o no el respaldo de Rubén, finalmente por partido. ¿Por qué? Porque pero si no tienes una buena imagen... momento debe de gobernar para los ciudadanos. No, sí, pero finalmente es un juego político, no lo podemos perder de vista. Y tiene que gobernar bien para que el tricolor siga siendo una opción en la localidad. Claro. ¿Por qué el PAN perdió? ¿Por qué el PAN perdió? Porque la gente estaba cansada del gobierno de José Ángel Pérez. Nunca se corrigió el rumbo en el gobierno de José Ángel Pérez y ahí está el resultado. Y le cobró con el voto, ¿eh? Exactamente. Entonces, Eduardo Olmos tiene 2 años para corregir, si quiere seguir jugando la política y para seguir jugando, y si no se la van a cobrar al partido. Exactamente. Vamos, con esto ya cerramos, vamos a ir a un corte comercial y regresamos a Nada Personal. Para cerrar este programa, bueno, vamos a concluir el tema de la deuda, 368 millones de pesos. Que por cierto, que no lo habíamos mencionado, que dicen, bueno, es que 150 eran de José Ángel Pérez, ¿eh? Entonces, ahí pues ya nos baja nosotros lo que nos hemos endeudado. Y bueno, pues... Eso mismo puede ser el mismo gobernador. ¿Y cómo no le dice gobernador? Ay, pues es que los otros eran de mi hermano, ¿no? Los 36,000 millones eran de la pero familia es familia. No, pero no, términos institucionales. Sí, claro. Es lo mismo, la deuda de la administración anterior, ¿esto deuda? Eso es deuda de la actual. Claro. Eso dijimos. Y la que dejen ellos, pues va a ser de la siguiente. Exactamente. No se pueden deslindar de eso. No se pueden deslindar. Y es un error que siquiera y es una postura poco institucional de ellos al decirlo, ¿no? Así es, porque a mí me parece un error que se hubieran excusado en que es una deuda del gobierno anterior, porque pues ellos también la van a dejar. No lo puedes decir porque golpeteas de arriba. Y menos en esta situación en que se encuentra el gobierno del Estado. Fue un error de comunicación, no sé quién les haya manejado esta estrategia de comunicación, bueno, pero ahí no debió haber eso se refería nada salido más a relucir ¿no? en términos políticos y de imagen, no sé quién esté llevando la imagen del municipio, pero que también pues parece que no... Que es un área de oportunidad. Que no le sabe mucho, que es un área de oportunidad. Esa área sí está dentro del promedio del trabajo de los directores, que bueno, pues no está bien atendida. Y bueno, pues en estos casos sucede esto. O sea, al deslindarse de esa deuda, le están pegando al de arriba, entonces... Pues y concluyendo mal, ¿no? Que sea un ejercicio mensual, como ya lo prometieron, ¿no? Incansable. El tema de la transparencia. Y que se suba a niveles de internet, de discurso, el presidente... Y que se supone que el municipio de Torreón es el que maneja la mejor transparencia del Estado, imagínate cómo estará. A mí me queda la duda,
Pues, ¿en base a qué parámetros? Si los parámetros son del ICAI, como ya lo comentó aquí Javier Garza, pues el ICAI es el menos autorizado para darlo cuando tienes a un gobierno del Estado que fue totalmente transparente, opaco en la administración pasada, ¿no? Así es. Nos quedamos entonces con los 368 millones de pesos, a ver cómo resuelven esta situación y además cómo se aplican los recursos, porque bueno, en algo que se ha sido exitoso el municipio es en recaudar impuestos. Claro. Ahora, bueno, le cobran... Es una palomita, ¿eh? Sí, sí, claro, son de las tres. Y también a nivel estatal. Son de las tres áreas que, como dices, es seguridad pública, es tesorería y es la... Bueno, tesorería en la recaudación, pero no tanto en la administración. En la administración porque no paga. Ahí es donde hemos visto el dinero, ¿verdad? Los desfases en el pago. Sí, no, entonces, bueno, ahí son en las áreas de oportunidad. Y el cabildo, bueno, va a ser otro tema aquí de nada personal. Vamos a analizar los perfiles de cada uno de los regidores. Y los temas que han subido a la chamba. Y la chamba que han hecho. Las faltas que tienen. Porque hay un monitor de cabildo, pero bueno, realmente pues es muy opaco también. Nos despedimos, damos nuestras cuentas de Twitter. @LA Charanda. @Ligi Delgado G. ¿Cómo? Ligi, así me llamo, de veras. Es con Liliana con doble L. Exacto. Ligi Delgado G. Andaba muy generosa la del registro civil. Dijo, vamos a ponerle doble L. Sí, ¿verdad? Aparte de los... No, así viene. Bueno, Arturo. @ArtGonzaga. Y Omar-Álvarez- para que, bueno, pues hagan sus comentarios respecto a lo que hemos estado comentando. Si les parecen correctos, si no les parecen, bueno, también los vamos a aceptar. Pertinente e impertinente. Así es. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión. Los dejamos con el Hit Parade de Nada Personal. Bienvenido al espacio donde, gracias al ímpetu y los deseos de servir de los políticos y figuras públicas, le otorgan un lugar en la lista de popularidad del Hit Parade de Nada Personal. En la tercera posición tenemos a los exbraceros que se alistaron para recibir el pago por trabajar gran parte de su vida en los Estados Unidos. Y también a los del banco, encargados de pagarles pues no se daban abasto. El muchacho dijo que me iba a pagar. Cuando acabé de picar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presento aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta, de unos güeyes 5 pesos, de magueyes 3 pesos, de unas coyotas 5 pesos, de unas cunas 3 pesos, de no sé qué, pero todo está en la cuenta, además de 20 reales que sacaste de la tienda cuando más en estos cojan ir a la tienda para verte a trabajar. En la segunda posición tenemos a los alumnos de distintas primarias, pues ya dejaron las gorditas y los lonches de lado para ponerse a dieta y activarse físicamente, aunque fuera todo disparejo. En la primera posición tenemos al general de la 11ª Región Militar, que en las presentaciones de resultados ve moros con tranchetes. Seguridad, y se nos acabó la corriente, alguien nos está haciendo sabotaje. Bien, muchachita, muy bien. Así me gusta. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón. De esta forma nos despedimos, no sin antes decirles que el Hit Parade de Nada Personal lo haces tú con tus comentarios. Mándanos a checar nuestro mail a televisalaguna@televisa.com.mx y recuerda que mientras los políticos y figuras públicas la sigan regando, el Hit Parade de Nada Personal continuará sonando.